Recientemente se aprobaron por la planadora de la Asamblea del Gobierno dos reformas, una reforma al INSS y una reforma tributaria. Sí. Ante, tomando en cuenta la reducción del consumo que hay, estas reformas, ¿cómo ve usted estas metas de recaudación? ¿Es viable lo que hizo el gobierno de cumplir estas metas de recaudación? Te quiero decir, Illich, que solo las lees y ves el objetivo de la reforma, que dice es agarrar a Nicaragua por el nuevo, que reencauzar a Nicaragua en el nuevo camino del crecimiento y del desarrollo. ¿Cómo? Con esas reformas, si esas reformas no consideran primero los tiempos que estamos viviendo, ni las circunstancias en que se están dando los acontecimientos que han surgido a partir del 19 de abril. Eso te lleva a pensar de que creen que el aspecto político no tiene que ver con estas reformas y están muy íntimamente, hay una correlación entre la crisis sociopolítica con los impactos de los choques en el sector económico. Si lo que ves ahí es lo que has hablado, una reducción del consumo y un desempleo, está afectando a sectores. ¿A qué sectores está afectando eso? A sectores tan importantes para la economía de Nicaragua como el sector financiero, que ha visto salir de sus arcas en cada banco, ¿verdad?, en un total de 1.500 millones de dólares a diciembre. O sea, los cuentavientes están desconfiando, no hay credibilidad y se van y se llevan el dinero. Y la banca no te presta. Entonces las empresas que vivían del préstamo y que tenían que tener capitales de trabajo para ayudarse, o las personas que iban a comprar una casa, no la compran, o un vehículo. Entonces vemos al sector de la construcción también averiado completamente. Después ves al sector de autos. Aquí no hay autos ya porque se los llevaron a El Salvador o a otro país de Centroamérica que los está distribuyendo porque no hay a quién distribuirle autos aquí en este país. Y ves el otro sector, el turismo. El turismo está acabado. Entonces los sectores más fuertes y el comercio, si se fue la gente al desempleo, 400,000 personas están en el desempleo. Quizás ya hay más. Sin embargo, por ejemplo, hay constructoras de reparto que cerraron completamente, cerraron. Y esa gente, albañiles, electricistas, fontaneros, están sin trabajo. Y toda esa gente deja de ir al cine, deja de consumir, entonces afecta al sector comercio, afecta al sector servicios, ¿verdad? Los salones de belleza han cerrado, las pequeñas empresas, sobre todo las pymes que ellos defienden, ahora la defienden porque han pasado olvidadas las pymes aquí durante 12 años, en boca de muchos y en manos de nadie, decía yo. Y todos esos sectores han sido impactados por los choques que derivaron de la crisis socioeconómica. Entonces ahora, cuando vienen a hablar ellos de que van a hacer una reforma que es para volver a... Pero ¿cómo la vas a hacer si estás golpeando? Querés golpear y ya lo golpeaste porque la ley ya se publicó en edición especial, era tanta la prisa para que el 1 de febrero, o hoy es desde febrero, 1 de marzo. De marzo, perdón, estuviera ya buscando cómo recaudar. Primero que la reforma tiene un espíritu netamente recaudatorio. No toma en cuenta el efecto negativo, ni mucho menos que si pudiera tener un efecto de incentivo o de fomento para algunas otras. O sea, no hay ganadores, porque hay veces en una reforma decir voy a afectar a estos para que ganen esto, porque hay veces sí, las reformas son necesarias en su tiempo, y esta reforma es extemporánea, porque viene cuando hay recesión. No hay un país del mundo o no hay economista que diga que se aplique un impuesto, más impuestos en tiempos de recesión. Lo que se busca en una economía en recesión es buscar políticas de fomento que incentiven otra vez a
producir. Y ahí vemos, por ejemplo, el Fed en Estados Unidos. Nunca va a subir intereses o bajar intereses si no sabe cuál va a ser el impacto. Y aquí no pareciera que el gobierno o no tiene las personas, sus asesores debidamente formados en economía, o sí los tiene, ¿verdad? Y lo que es una reforma tipo castigo para un sector específico, como es el 8% de los contribuyentes. Si el 8% de los contribuyentes, fíjate qué contradictorio, nosotros decimos que también es contradictoria esa reforma, porque si es para el 8% y esa es la fuente de tu recaudación, esa es la fuente de tu fiscalidad, digamos, ¿cómo es que la vas a apretar más pasándola de un 1% al 3% de retención definitiva a cuenta de tus ingresos, y te la pones sobre ventas y es a cuenta de los ingresos que vas a recibir? Te voy a decir, hay empresas que se dedican a producir productos de la canasta básica, que cuando las pasas del 1 al 3%, sus márgenes, ¿verdad? Cuando ves que sus márgenes de ganancias sobre las que se las vas a aplicar, ese 3% que le vas a quitar de liquidez, que le vas a confiscar, superan hasta en 150% las ganancias que iba a tener. Entonces eso me lo vino a decir a mí una empresa que está en aceite, que vende aceite. Y ¿sabes qué? Va a cerrar. No va a poder vivir. ¿Quién va a poder vivir? Pagándole más del 150% de tu ganancia. O sea, se te van tus ganancias y quedas debiendo todavía a los proveedores. Entonces, te hundís. Yo creo que no fue muy analizada ese espíritu de ansia de recaudar para financiar un presupuesto que no se aterriza a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué alternativa queda para financiar el presupuesto? Mira, yo le dije claramente, lo dije, que en la asamblea se dijo personalmente que tienen que sincerarse con el pueblo, que eso que están en expectativas del gasto público, ¿verdad?, que está desfinanciado, no va a ser posible recaudarlo si estás matando a la gallina de los huevos de oro. Decime, al que te daba el 1% lo vas a sacar del mercado. Entonces, ¿de dónde no vas a recibir esa plata? Definitivamente esta gente va a cerrar o va a sobrevivir despidiendo empleados y reduciendo su monto. Alguien que pagaba 10 millones, producía 10 millones de dólares al año, una de las grandotas, digamos, te vas a decir, bueno, me estás quitando 3, yo te daba 1 millón por los 10 millones, un 1%, ahora me querés que te dé 3 millones, me quitas el capital, voy a un banco, no hay. Entonces van a reducir entonces no van a obtener su objetivo. Yo lo pregunté también ahí en mi voto razonado en contra. ¿Será con más préstamos? ¿Ah? ¿Será con más préstamos No, que financien entonces, el presupuesto? ¿qué es lo que les queda? Yo les dije, hay que sincerarse con el pueblo y reducir ese presupuesto, reducir ese gasto público, porque de otra manera lo que ellos están pensando y lo han venido actuando así es endeudando al país, y lo endeudan no solamente con los bonos, se quiere sacar bonos en un momento y que la calificación país cae, ¿verdad? La calificación Fitch, Standard & Poor's han votado la calificación de este país. ¿Quién quiere esos bonos? Decía yo, bueno, serán la gente de la FARC o gente inescrupulosa, ¿verdad? Pero ni eso, pues los bonos no se han movido. Y de moverse tendría que haber una transparencia, quiénes son los tenedores de esos bonos, porque Nicaragua, fíjense bien, no se puede comprometer con el ámbito internacional que andan detrás de malas inversiones y de malas relaciones que son peligrosas para este país. Entonces en eso yo también lo dije, que cualquier movimiento en esos bonos tenían que ser transparentes. Y tenemos que estar atentos para que sean transparentes, pero no se han movido. ¿A qué nivel de endeudamiento podríamos llegar, doña? Estamos llegando a niveles de endeudamiento
con una visión de como que estuviéramos creciendo al 5% que íbamos a crecer. Ese es otro punto que yo saqué, de que cómo es posible que nos estuviéramos endeudando, sacando 12 mil millones de dólares, en otros proyectos muy bonitos que sacaron para llevarle agua a la gente. Claro que la gente necesita agua, pero ellos son culpables de que no poder llevar agua porque no hay capacidad de endeudamiento en este país. Llegar a endeudamientos de más de lo que exige la prudencia de la deuda pública es volver al inicio de los 80. Otra vez llegar a ser un país sin capacidad de pago y aislado en la comunidad internacional financiera. Eso es terrible. Y otra cosa es que si el endeudamiento interno, por otro lado, sacarle plata al Banco Central. Ya el Banco Central sacaron, ¿verdad?, una resolución que le prestarían al Ministerio de Hacienda, o sea, ya está puesto. Eso se hizo como hace unos 2 meses, ¿verdad? Esa resolución del Banco Central, o sea, ya hay plata lista. Y otra parte sería, como bien dice FUNIDE, pedirle al Banco Central que te devuelva tus fondos que sirven como para la reserva. Eso está tocando la parte monetaria, la capacidad de esta moneda. O sea, sería ya meterse en una desestabilización de la macroeconomía, que no es resultado de este gobierno, el buen balance macroeconómico que se ha tenido aquí, esa estabilidad y ese crecimiento que se tuvo en los 11 años. Recordémonos que tenemos que ser y darle al César lo que es del César. Eso empezó en tiempo de doña Violeta, con la triple transición. Siguió en tiempo del gobierno de Alemán, porque fue cuando se decidió en la HIPIX, ¿de verdad? Se entró a la HIPIX, se logró, y ya en el gobierno de don Enrique, pues se les entregó con 0 déficit fiscal. Y hoy, ¿cómo está el déficit fiscal? O sea, a ellos les tocó la mesa servida. El presidente Bolaño lo dice, les dejé la mesa servida. Y el presidente Bolaño le pasa la antorcha del gobierno anterior y doña Violeta, que es la primera en esa antorcha, digamos, de lucha contra la pobreza y recuperar, insertar a Nicaragua en la comunidad internacional, que estaba completamente aislada. No ha sido fácil y hoy se está echando a perder. No, eso es increíble. Y lo más increíble es que la solución de esto no es una solución económica y siguen sacando por eso un presupuesto sobre realizado con sueños, quién sabe de quién, ¿verdad? Después el endeudamiento por bonos. Después, antes, ¿verdad?, sacar esta ley de la UAF, que prepara toda una judicialización de las protestas de libertades. Entonces, esa ley ha tenido mucho que ver en lo económico porque agudiza el descontento social. Ya ves los presos que han sido juzgados, y eso afecta también a la economía. Doña Susana, hasta ahorita el gobierno se ha centrado en buscar más ingresos mediante reforma. ¿Se ha analizado qué gastos se pueden recortar del aparato estatal para equilibrar este presupuesto? Mira, yo te digo que ellos defienden la inversión pública, yo también la defiendo, pero cuando tenés esa imposibilidad de la inversión pública, ve por el lado del gasto corriente. Ve por el lado del gasto corriente. Es como en una casa, cuando el papá y la mamá se quedan sin empleo, los dos, y tienen 4 hijos, algo tienes que hacer, ¿verdad? A lo mejor apagar la luz y ya no va a haber televisión. Triste, pero tenés que reducir tu calidad de vida. Y a los que más afectás casi siempre, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas mal aplicadas, como es el caso que se ha venido haciendo aquí, que te llevan a seguir agudizando y prolongando la recesión hasta extremos de que puedes llegar a la depresión. Y de la presión, pues ya después vas a todo el desbarajuste macroeconómico. Entonces ahí es donde vos tenés que llegar a los recortes de ese gasto público. Pero al gasto público lleva al gasto de capital
y el gasto corriente. Yo diría que por el gasto corriente, esa es la misma afectación que tiene el INSS. ¿Ha identificado usted, por ejemplo, dónde hay exceso de gasto gubernamental, que haya planilla, beneficio, no sé, algo que usted diga, aquí se debe bajar, aquí se debe Yo tocar? creo que todos los ministerios y todas las instituciones que están adscritas tienen supernumerarios. Eso vos lo ves, porque cómo entregaste, con cuántos empleados públicos entregaste el gobierno, esa cifra no la tengo ahorita, pero hay que ver cuánto es la cifra de empleados públicos ahorita. Eso no puede seguir así, tenés que tener gente eficiente que uno haga el trabajo hasta de 4 y 5 personas. Es de esa gente necesitas, y para eso necesitas el personal adecuado. Pero aquí no es porque hay un sesgo muy partidario. Se corrieron personas que tenían años de trabajar en la administración pública y pusieron varias personas que están llegando a aprender. Pues yo no quiero afectar a la capacidad intelectual de las personas que llegan a ser funcionarios públicos por primera vez, pero has golpeado toda una inversión que se hizo en capacitar a las personas. Lo mismo ha pasado en las alcaldías. Si vos ves, las alcaldías quedaron todas descentralizadas y todas con su gente que no debía de haber tocado. Se invirtieron millones en la capacitación de las unidades técnicas de las alcaldías. Hoy ese personal ya no existe. Debería entrar a este análisis de gastos tal vez la misma Corte Suprema, el mismo Consejo Supremo Electoral, no sé, la Asamblea Nacional. Yo te voy a decir quiénes, y les llamo la atención los mismos organismos internacionales que han dado el dinero, para saber qué impacto tuvo, si fue permanente o se afectaron esos impactos, porque son proyectos que vienen desde el tiempo de doña Violeta. Por ejemplo, el FICE era una institución muy capaz que manejaba más de 300 millones en 4 o 5 años, y hoy los organismos han llegado a reducirlo, y creo que con razón, pero también deben de analizar qué es lo que ha pasado, por qué se desvirtúa todo lo que se venía haciendo bien. Dos de las instituciones, una es la Policía Nacional, que ha actuado como órgano represor, y otro es el Ejército. ¿Se deberían de revisar estas dos instituciones también a nivel presupuestario? Mira, ¿qué están haciendo? Sí, nosotros cuando yo revisa en la Comisión Económica, pues hicimos eso de que por qué en este momento aumentarle gobernación cuando era la institución que más criticada estaba siendo, ¿verdad? Y al Ejército cuando existen otras prioridades en el gasto público. Eso definitivamente pues tendrá que venir por ahí el recorte, pero según el sesgo que vos le querés dar y estás gobernando, pues ese es el problema. Pero también hay una responsabilidad gubernamental cuando dejas tu gobierno y decís cómo lo manejé. ¿Cómo lo manejé? Porque si es por negligencia, si era por incapacidad o es por falta de haberte centrado, focalizado. Por ejemplo, yo digo que aquí se ha querido golpear al 8%, ¿verdad? Que el que tenga más paga más, sin tomar en cuenta la matriz productiva de este país, donde apenas el 8% y el otro 92% está sin la capacidad de producir más para llegar a medianos, a grandes empresas, ¿verdad? Y por otro lado, existen cientos de miles de agricultores, emprendedores, empresas que están trabajando en la informalidad. Eso es triste, eso es muy triste. No se ha hecho nada por incorporar a esa gente al seguro social y a la productividad que les rinde ingresos a la fiscalidad. Y de hecho las reformas hacen más difícil todavía este proceso, porque claro, si con lo que antes tenían que aportar el patronal y antes tenía que aportar el trabajador, era difícil formalizar estas empresas, ahora ha sacado a gente que estaba formalizada para afuera. Y entonces te digo, golpear a ese 8% es como, para mí, que lleva un sesgo de venganza, ¿verdad?, contra un sector privado. Pero ese sector privado es el responsable del 80% de los ingresos que le vienen al gobierno a través de las exportaciones.
¿verdad? También de divisas. Entonces también es responsable es el mayor cotizante del seguro social, porque en las empresas que están formalizadas y están asociadas en cámara no te aceptan a alguien que le vas a poner por la izquierda y no vas a pagar este seguro social. ¿Qué piensa usted del discurso de Walmart al decir el que gana más, porque esa es la defensa que ellos ocupan, el que gana más tiene que dar más? ¿En realidad se está afectando al que gana más? Mira, estás afectando al que gana más con una derivación de afectaciones mucho más dura en los pequeños y en los medianos, y sobre todo en las familias nicaragüenses. Aquí se afecta aquellos productos, como te digo yo, de la canasta básica, que le pones un 3% al productor, y ese le va a aumentar al producto para compensar sus costos, ¿verdad? Sí. Si acaso se queda trabajando, porque si se queda trabajando va el desempleo, o buscan a irse a producir a otros países donde es más amigable para su rentabilidad. De hecho, se ha dicho que la reforma tributaria podría afectar hasta en un 30% el costo de la canasta básica. Esto a nivel de inflación, ¿cómo sería la relación? Hay toda una correlación, ¿verdad? Los precios suben, entonces voy a subir el salario mínimo. Voy a sacar más plata y no hay. Por último, un día van a necesitar usar la maquinista, que Dios nos quiera, ¿verdad? O empezar ya con otras medidas de corralito y cosas así, que la gente ya lo empieza como a olfatear. Entonces, porque se está haciendo un círculo vicioso. Ya empezás con una reforma que no viene, con un presupuesto que no está aterrizado, como no queda desfinanciado. Vos sabes que la recaudación quedó apenas como le faltó un 14% para llegar a su meta, ese 14%, y el gasto estaba por arriba. Necesitas 10.000 millones de dólares. Entonces vas a quererle sacar chispas a las piedras, como decimos. Está bien difícil, y hay una correlación entre la subida de los precios, ¿verdad? Una inflación, un proceso inflacionario, el costo de vida no da para seguirlo. Entonces todo es contraproducente, y el pueblo cada día más pobre, la delincuencia en aumento y más cierre de empresas, pues más desempleo. El tener un presupuesto con un alto nivel de endeudamiento y también un presupuesto desfinanciado, como usted ha ocupado el término, ¿en qué afecta al ciudadano común y corriente? Pues en todas estas derivaciones que está sintiendo la persona que está sin trabajo en este momento, o las familias que están siendo afectadas por el encarecimiento de la vida, afecta no solamente materialmente, ¿verdad?, sino también anímicamente. Entonces va a haber un descontento más agudizado en la gente. Y la solución está ahí, en manos de un diálogo, ¿verdad?, que tiene que ser político, y no en ese momento, paralelamente que se instaló en el diálogo, pasaron con la planadora la ley, ¿verdad?, y cuando la habían detenido un mes. No sé si se ve como una presión al sector privado, como dice, vos sos el responsable, tienes la capacidad y esta ley va contra vos, porque va contra un 8%, y no creo en la canción que en estos momentos el que tenga más, pague más, porque es extemporáneo. Esa distribución equitativa de la riqueza se da cuando un país tiene la oportunidad. Pasaron 12 años y no veían eso. No veían que había alguien que tenía más y no entraba más. Estaban bien con la empresa privada. Por eso, es extemporánea. Pasó el tiempo, hoy estamos en recesión y tienen que volver a hablar con esta empresa privada para que se empiece a producir. Y no solo con la empresa privada, con las pymes, los productores, que se deben insertar en las oportunidades de la economía. Para eso son programas, son proyectos, encadenamiento, ver cuáles son los factores críticos que pasa las pymes en su fortalecimiento organizacional y también en su internacionalización para que exporten, saquen divisas.
Y se puede hacer porque en APEN lo estamos haciendo con éxito. ¿Cuál sería una solución de existir una transición para mermar los impactos que ha tenido estas dos reformas? Sí, tendría que verse la realidad. Dicen que las cosas se deshacen como se vuelven a hacer, ¿verdad? Yo creo que parar lo que hay y empezar a ver de qué manera este 8% se aumenta, no se queda en un 8%, sino se llega a promover que hayan mayores contribuyentes en un rango de un 15, 100, 50% más de lo que hay actualmente. ¿Por qué crees que un 8%, si un 8% es ridículo? No podés depender de un 8%. Acordate también cuál es el tipo de nuestras exportaciones de este 8%. Casi todos son productos básicos. Azúcar, café, oro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hacer? Un gobierno que venga tiene que venir tener que enfocado en la transformación de la matriz productiva exportadora. No podemos seguir con los productos sin valor agregado, sin innovación, sin tecnología. Y tenés que competir, tenés que ayudar al país a ser competitivo. El mismo recurso humano, este tipo de educación y ese tipo de política de reconciliación no da para sacar a Nicaragua de donde está y sacar a la gente adelante. Yo creo que la gente nos duele. Somos personas igual que nosotros, todo mundo, y tenemos derecho a aspirar a vivir con dignidad en este país.